ascenso y trágico final de Salvador Sánchez. ¿Pudo ser el más grande? ¿El mejor boxeador de todos? Salvador Sánchez. La verdad tenía un futuro demasiado prometedor, honestamente. Honestly, no. Skill-wise, was a guy by the name of Salvador Sanchez. See, I don't know who Salvador Sanchez is. That's right, because you're not that big of a boxing fan like I do. Who's the best boxer? Salvador Sanchez. Mira, todo el mundo. It's hard to beat. He fights right above the level of the game that he's fighting. If you're a real ass killer, he's gonna fuck you up. Ver a leyendas del boxeo hablar con tanta mística de un boxeador que estuvo lejos de pelear en las categorías más relevantes del boxeo de su época me hizo preguntarme cómo lo logró. Y por ello en el IQ Team nos hemos dado la tarea de investigar y crear este vídeo, que sin duda es uno de los más especiales por tratarse no solo de una leyenda del pugilismo, sino porque es el ídolo de muchos de los boxeadores más admirados hoy en día. Dadle la bienvenida al Chava Salvador Sánchez. Salvador Sánchez Narváez nace el 26 de enero de 1959 en Santiago Tianguistenco, una ciudad del Estado de México, obviamente en México. Nuestro prota del día de hoy era hijo de un par de campesinos que con esfuerzo labraban la tierra, por lo que no era como que sobrase el dinero. No es que viviesen en la extrema pobreza, pero sí que en condiciones económicas algo adversas. Limitadas, por lo que desde digamos. muy joven Salvador tuvo que trabajar para ayudar a su familia. Aunque a día de hoy es prácticamente imposible no unir su nombre al del boxeo, su primera pasión fue la lucha libre mexicana, disciplina que le llamaba poderosamente la atención. Sin embargo, un amigo lo llevó a un gimnasio de boxeo cuando tenía entre 13 y 14 años y aunque nadie de su familia había boxeado jamás, demostró rápidamente un talento para repartir hostias. Peleó de forma aficionada durante casi 2 años y su récord amateur depende de las fuentes consultadas. Unas dicen que 9 combates todos ganados, otras dicen que 35, siendo como 2 combates por mes, así que es un número que, bueno, no es descabellado, sobre todo si quieres aumentar tu experiencia. Pero la cosa es que gracias a su habilidad empezó a ser impulsado para debutar como profesional, obviamente con la motivación principal de hacer dinero para ayudar a los suyos y para mejorar su calidad de vida. Porque es lo que un hombre hace. La cosa es que nuestro prota tenía 16 años y sus padres no estaban emocionados de verlo ser golpeado por dinero sobre un ring, pero viendo la determinación que su hijo había demostrado, decidieron apoyarlo. Y sí, sé que muchos me vais a decir que cómo hizo para debutar con 16 años, pero la respuesta es muy sencilla. Era México en otros tiempos y ya está. ¡Que siga la corrupción! Hace su debut profesional el 5 de mayo de 1975 frente a un tal Al Gardeno, al cual, de acuerdo al récord, derrota por KO en el tercer asalto, haciendo así un debut efectivo. ¡Estupendo! Y en el plazo de 10 meses sumaría 8 victorias más, elevando su récord a un 9-0, con una sola decisión hasta el momento. ¡Eso sí es poder! El 24 de abril de 1976 chocaría contra José Chávez, al cual le da una clase de boxeo. Es de Tacubaya, formal nombre largo, pero después eres de blanco, primer episodio, José Chávez, de gancho, de parte de Salvador Sánchez. La cosa es que la paliza fue tal que el árbitro paró el combate en el séptimo asalto. No, mi hermano, ya. Tras este triunfo suma 4 victorias más en 6 meses, todos por vía del KO técnico o del KO. El 25 de diciembre de 1976 se enfrenta a Antonio León, quien le planta cara a nuestro prota. Contra un veterano. Gorda, pero tremenda, de castigo intenso. Y a pesar de que León hizo honor a su apellido soportando y dándole sus hostias a Sánchez, terminaría cayendo en el 10º asalto por KO técnico al no ponerse de pie tras ser enviado a la lona. En cuanto suelta las manos, discreto y a favor, la de impacto, Antonio León y luego amarrante, se observa, y ahí está la cuenta de... Oh my God. Sangrando abundante. Y después de este duro combate, agrega 3 nombres más a su lista de víctimas, llevando su récord a un 18-0 y logrando conseguir una pelea por el título de peso gallo mexicano, y lo que parecía podía ser una pelea fácil, se convierte en una guerra de la cual no hay vídeo, lamentablemente. Pues ya está. Pero lo que sí se sabe es que nuestro prota perdería la pelea por decisión dividida, sumando así una derrota
a su palmarés, Y no hay video. rompiendo su invicto, pero ojo, porque esta es la única derrota que tuvo. Tocado por la derrota, vuelve al gimnasio y afina los detalles en su juego para poder volver. Y cuando lo hace se manda 2 guerras en menos de un mes, primero contra José Luis Soto y después contra Eliseo Cosmi. Estuvo en la guerra de que ya combatió por el campeonato nacional. Del cuadrilátero a ser vencido, sobre todo ahora no en la división de peso gallo, Eliseo Cosme, para evitar el venenoso gancho. Derrotando a ambos por puntos. Con un envidiable récord de 20-1, hace su debut en suelo estadounidense. America! ¡Woo! Su contraparte sería un tal Juan Escobar, el cual hace lo suficiente para asegurarse un empate. No me esperaba eso. Ok. Y tras este debut no tan beneficioso en suelo yanqui, pasa casi 2 años peleando entre México y Estados Unidos, sumando 13 triunfos a su récord y derrotando nombres como José Santana, A la división Plus. Carlos Mimilas, Esto que estamos recordando Salvador Torres, del ring capitalino. Félix Trinidad Senior, el padre del Trinidad que peleó contra Oscar de la Hoya, y Richard Rosell. Y a todos los mencionados los despachó por KO o KO técnico. Oh my god, no. Ya como uno había quedado medio inconsciente y le metió 3 más, pobrecito. El único empate que registra Uy, uy, uy. Humillado materialmente a la altura de la 7ª vuelta, Salvador le estaba haciendo trizas cuando Con un bestial récord de 33, Impresionante. 1 y 21 años prácticamente recién cumplidos, se vuelve el retador al título mundial de peso pluma del WBC. Este título estaba en manos de un tal Dani Little Red López, quien se había hecho un nombre por tener 4 años como campeón, además de poseer unos puños cargados de dinamita. Y como era de esperar, ambos se fueron a una guerra. Afortunadamente Sánchez no cae en el juego de López de convertir la pelea en un intercambio violento y utiliza un planteamiento más estratégico, conectando al campeón con clase. López se vio dominado de tal manera que en el 13º asalto el referee detiene la pelea porque se estaba comiendo los golpes como palomitas. Pobrecito. De esta forma, Salvador Sánchez se convierte en campeón de peso pluma del WBC. Y rápidamente demostraría que era campeón por derecho, porque en menos de 2 putos meses se manda su primera defensa titular contra Rubén Castillo, rival que opondría una durísima resistencia. Uy. Both Castillo. 30 seconds left in the round. Against the ropes. Después de 15 asaltos, Salvador se lleva una decisión unánime. Y seguro que muchos estaréis como, what the fuck, ¿cómo que 15 asaltos? Antes las cosas eran así, gente. A día de hoy es Moloco, imposible, 15 pero antes era la 15 norma. asaltos es como para que termines dead. O sea, dato de color, se cambió de 15 a 12 asaltos motivado por la muerte del boxeador. ¿Qué? ¿Viste? Por la muerte del boxeador Kim Duk-ko, quien sufrió un hematoma subdural por la golpiza recibida. Imagínate, o sea, estamos hablando de la vida de la gente. Qué fuerte, ¿no? 2 meses después de esa guerra, volvería de nuevo a verse las caras contra Dani López, quien esperaba recuperar el cinturón, pero la única recuperación que obtuvo fue la suya a su casa después de la paliza que le dio Salvador. 4th round. Just a little short of his connecting of the champion. To land that right hand. Roundhouse. World of Sports after this from our local stations. En el 14º asalto, Sánchez le sacude el cráneo con unos mazazos tan violentos que el referee para la pelea. Oh, and there's Lopez. No, mi hermano. 15th round. Mira, pero ¿sabes qué he visto en este video? A los referees más atentos que en los últimos videos más recientes, de peleas más recientes que he visto. O sea, actualmente los referees es como que dejan que esa gente ni reaccione ya así. ¡Ah!
la última para parar la pelea. Wise move. Y cierra Aquí eran como más 1980 atentos. con 2 defensas más. 2 violentísimas defensas, he querido decir. La primera contra Patrick Ford. But he is not landing in this one. The kid just 21 when he won the title. Y la segunda contra Juan Laporte. And Sanchez, it would seem to thought boxing better than he has. En la primera consigue llevarse una decisión mayoritaria y en la segunda una unánime. Not bad, not bad. 1981 lo comienza defendiendo por quinta vez su título ante mi compatriota Roberto Castañón, que lograría soportar el castigo al menos por algunos asaltos. En el décimo asalto, ya como costumbre, Sánchez suelta una ráfaga de puñetazos que impactan de tal forma en la humanidad de Castañón que pararon la pelea. Y con un récord monstruoso de 40-1-1, Hombre. tiene un combate sin título en juego contra Nicky Pérez, al cual despacha por decisión unánime. O sea, 41-1-1. He is the former number one contender for heavyweight. Really sure, Tom, but it appears to be there. Eyelid on the left side. I think. Apenas un mes después, tiene la que se considera una de las mejores peleas de su carrera, un combate contra Wilfredo Gómez. Pero este combate tenía mala sangre desde antes que sonase la campana. Veréis, Gómez tenía meses tirándole mierda a Salvador, Ay, metiéndose con él a nivel personal y ofendiéndolo en cada estaba oportunidad caliente. que tenía. Sánchez, por su parte, se mantuvo calmado, respondía a los ataques verbales diciendo que él hablaría dentro del ring como un gigachad, pero a día de hoy se sabe que estaba realmente cabreado y que lo único que quería era arrancarle la cabeza a Gómez. ¿Lo hizo? Ojo, Gómez para ese momento había caído en las drogas y tenía un serio problema de adicción. O sea que tenía clara desventaja, me imagino. Debido a su El condición. 21 de agosto de 1981, en el César Palace de Las Vegas, ambos púgiles suben al ring y Sánchez masacra durante 8 dolorosos y violentos asaltos a su rival. No, mi hermano, ya. Basta. Tras esta cátedra de boxeo y violencia, Logró lo pasa que 3 quería. meses fuera, pero al volver despacha en el plazo de casi 5 meses a 2 rivales. Primero a Pat Codwell Feel about it than Cowdell's. She's given Sanchez so much trouble with the right now, and Cowdell has a cut along his. y después a Jorge García. Sanchez will accommodate him because now back to the ropes again. Most of those first parts of that story that landed. Slaughter. Al primero por decisión dividida y al segundo por decisión unánime. Por cierto, ese año, en el 81, cierra siendo considerado mejor boxeador del año por la revista The Ring, justo a Sugar Ray Leonard. Su siguiente rival mandatorio se suponía sería Mario Miranda, pero no podía hacerle frente a nuestro prota y sería reemplazado por el ganés Azumah Nelson. Se esperaba que Nelson fuese vapuleado por Sánchez, pues era un desconocido para muchos, pero como buen ganés le echó ganas y logró soportar el castigo propiciado por nuestro prota. Es que igual macizo. Estaba bien macizo ese contrincante. Para aguantar. Rotundo cambio de golpe. Simple cada peleador donde se siente mejor y donde estrelló en la cara de Azumah Nelson, que fue hacia atrás. Aunque perdió en el 15º asalto, Salvador hace lo de siempre, suelta tremenda ráfaga de puños y derriba a su perdió? rival, logrando ponerse en pie, pero repite la dosis y detienen el combate. Perdió su contrincante. Recibiendo ahora los golpes de Azumah Nelson, pero se va Azumah. Está cayéndose. El referee podría retar rapidísimo. El público está retador.
Hizo un buen trabajo, también te digo. Solo un milagro lo detiene y ¡pam! Con un récord formidable de 44-1-1 y apenas 23 años, el futuro parecía prometedor, pero el porvenir de Salvador no estaba ya en los rings de boxeo, sino en el plano de las leyendas del boxeo. Sí. El 12 de agosto de 1982, en horas de la mañana, Salvador estaba compartiendo con un grupo de seguidores y después se fue a su campo de entrenamiento, ya que se venía una revancha contra Laporte. Pero en su camino a San Luis Potosí, trató de adelantar a un coche y terminó estrellando su Porsche 928 contra un par de coches que venían en sentido contrario, muriendo en el acto. La noticia de su fallecimiento impactó no solo al público mexicano, sino a la comunidad boxística en general, pues Sánchez ya era prácticamente una estrella del boxeo. Demasiado En el terreno de la joven. especulación quedaron los resultados de combates que muchos veían posibles en su futuro, como enfrentar a Alexis Arguello o a un joven Julio César Chávez. Logró realizar 9 defensas de su título en solo 2 años, números que son una ¿Te locura. imaginas lo que hubiese sido la pelea Julio César Chávez y Salvador Sánchez? Qué locura, ¿no? Pues a día de hoy ninguna comisión de boxeo dejaría a un boxeador mandarse esos maratones. Su calidad boxística lo convirtió prácticamente en el ídolo de nuestros ídolos, pues reconocen el tremendo impacto que Salvador tuvo en el boxeo. Pero, ¿es en realidad su leyenda tan gloriosa? La respuesta fácil es que sí. Nadie le va a quitar jamás sus 9 defensas en 2 años. Nadie puede sacarle tampoco que logró derrotar a 3 futuros salones de la fama del boxeo. Pero también es cierto que su récord está bastante inflado. Veréis, si revisamos sus estadísticas nos damos cuenta de que en apenas su combate número 13 es cuando empieza a enfrentar verdadera oposición con experiencia, pues antes de eso llegó a pelear contra un debutante cuando él ya tenía 7 peleas profesionales. O el caso de Ponce, que tenía solo 2 combates ganados y 4 perdidos cuando le toca chocar guantes contra Sánchez, que tenía ya 24 combates ganados, más de 15 por KO o KO técnico. Y no estoy tratando de ensuciar su nombre ni mucho menos. Salvador Sánchez es una leyenda del deporte, pero creo que fue beneficiario y víctima de los tiempos en los que él peleó. Aparte de que su propia figura se ve tristemente incrementada por su desaparición tan temprana. Su precioso récord de 44-1-1 lo deja en este puesto de victorias puras de boxeo. Por cierto, Salvador llegó incluso a actuar en una película que se estrenó después de su muerte, y me atrevo a decir que quizá de haber vivido más, habría ampliado su filmografía, probablemente a los niveles de un Carlos Monzón. Claro, antes de tirar su éxito por el balcón junto con su esposa. Salvador Sánchez, como otros ¿Por qué? grandísimos del pugilismo, vino de abajo, y gracias a su esfuerzo se convirtió en campeón, y por azares de la vida pasó al plano de las leyendas donde ya lleva más de 40 años inspirando con sus hazañas, como el boxeador al que solo la muerte dejó fuera de combate. Merecidísimo su vídeo en este canal y muchas gracias, gente, por estar ahí. A ver. Justo él ahorita al final del video menciona que su récord, digamos, se ve un poco engrandecido debido a su pronta muerte. Y yo mientras estaba viendo el video me acordé del caso de, por ejemplo, Cancerbero. Yo no sé si ustedes tendrán idea del caso de Cancerbero, pero era un rapero venezolano que murió de forma muy trágica. También era una persona muy joven, que tenía mucho talento y que su carrera iba en súper ascenso internacional. De hecho, apenas estaba regresando de un montón de giras internacionales. O sea, sus letras eran súper buenas. O sea, era de que el mejor en lo que estaba haciendo, tipo Salvador Sánchez en el boxeo, con todas sus victorias y todo su éxito. Estaba cada vez creciendo y creciendo más y muere de una manera muy, muy trágica. Entonces, el hecho de esa muerte tan trágica hace que sea muchísimo más famoso y muchísimo más reconocido a nivel mundial, y que mucha gente al día de hoy diga que Cancerbero es el mejor fucking rapero de la historia, no solo de Venezuela, sino de Latinoamérica, incluso del mundo, que porque hizo esto, que sus letras. Entonces ahí es donde empiezan a analizar más sus letras a profundidad, a indagar, a sacar, a atar cabos para analizar qué fue lo que pasó en su muerte y todo. Entonces eso lo hace un personaje muchísimo más famoso al día de hoy, que personas que nunca jamás en su vida habían escuchado sus canciones y nada de su música, pues sepan quién es, a pesar de antes no haber tenido ni idea. Un poco pasa en este caso también, sin desmeritar por supuesto el historial tan bueno que tuvo Salvador Sánchez. Sin duda era un grande en lo que hacía, tenía un talento fenomenal y lo demostró en absolutamente todas las peleas que tuvo. Era una persona demasiado joven todavía y tenía muchísima
muchísimo potencial para seguir explotando más adelante, pero lamentablemente también muere de una manera muy trágica y en un momento muy importante, creería yo, para el boxeo mexicano. O sea, estamos hablando de los años 80, que hemos visto ya aquí un montón de peleas desde los años 80, que ahí empezaron a crecer y a nacer las estrellas del boxeo mexicano, y él ya estaba haciendo una. O sea, ya él en ese momento estaba haciendo una. Apenas estaba empezando Julio César y todo, o sea, y todos los demás, todo ese combo de estrellas del boxeo estaban como igual iniciando en esa época. Entonces fue un golpe demasiado duro al boxeo mexicano, la verdad. Y bueno, yo creo que obviamente también el hecho de esa muerte tan trágica hace que sea recordado de una manera diferente, de una manera especial, de una manera obviamente como con más valor y con mayor reconocimiento. Ahí es cuando se ponen a analizar nuevamente su vida, y de esa lamentable muerte es que nacen este tipo de videos y de historia y de documentales, digamos, donde nos muestran más a detalle su carrera. Pero no quita que el Salvador tenía un talento descomunal, y que justo como nos mostraron al inicio del video, personajes importantes del mundo también del boxeo en Estados Unidos y en otras partes del mundo lo tenían como un grande, como un favorito en lo que estaba haciendo, y un grande y un monstruo literalmente en lo que estaba haciendo, por lo bueno que era. Es bastante lamentable perder la vida. Obviamente perder la vida es algo muy triste. Bueno, no es triste, mi chamo. Aquí cambiando un poquito de tema, yo siempre he dicho que qué triste que en la sociedad actual en la que vivimos, o en la cultura social que manejamos ahorita en este momento, yo creo que un poco también de la religión, veamos tan triste la muerte. Chamo, si es lo más natural, así como el mismísimo nacimiento, desde que nacemos sabemos que nos vamos a morir de una manera o de otra. Entonces a mí la muerte es tristísima. Que a ti se te muera un familiar, una persona que tú admiras, es horrible, es lo peor que puedes vivir, pero es lo más común que puede pasar en cualquier momento. Entonces me da rabia que no nos enseñen a vivir las muertes de una manera más calmada, donde no se ve involucrado tanto dolor y sufrimiento, que obviamente va a ser inevitable porque son personas que no les tiene aprecio, ¿no? Pero bueno, un paréntesis, ¿no? Pero bueno, sin duda Salvador Sánchez, un grande en la corta carrera que tuvo, un montón de victorias, sin duda unos títulos muy importantes obtuvo en ese corto periodo de tiempo. Por Dios, imagínate todo lo que hubiese podido lograr más adelante. Impresionante, un grande que quedará para la historia siempre en el boxeo mexicano. Imagínate tú, o sea, de que rey de reyes para siempre. Así que nada, amigos, voy a leer sus opiniones en la parte de los comentarios. Gracias por haber visto este video hasta la parte final. Espero que haya sido de tu agrado. Carla Marcela se despide por el día de hoy, pero nos vemos muy prontito en un próximo video. Les quiero mucho.